soy Brenda Macías, diseñadora financiera y patrimonial. Y bueno, ¿qué son las finanzas personales? Las finanzas personales es la forma o la administración en cómo gestionamos las personas nuestros ingresos, nuestro recurso, que va desde cuánto ganamos, cómo distribuimos nuestro ingreso con base a nuestros gastos fijos, nuestros gastos variables, cómo hacemos uso de los instrumentos financieros que existen en el mercado, cuento con tarjetas de crédito, no cuento con tarjetas de crédito, cuento con ahorros, no lo cuento, llego al final de la quincena de manera correcta financieramente o todavía me falta dinero para llegar a la quincena. Entonces, la forma en cómo administramos nuestras finanzas, esos son las finanzas personales. Imaginémonos que somos una empresa, entonces como empresa tenemos un estado de resultados. Nos fue bien, nos fue mal o nos fue más o menos. Entonces, es la forma en cómo administramos nuestros recursos. ¿Qué necesitamos para sentir seguridad financiera? Primero es importante definir qué es seguridad financiera, es decir, cómo me siento con respecto a mis recursos financieros. Oye, vivo muy al día o vivo holgadamente. Quizás la seguridad financiera que para mí no lo es para las demás personas. Tenemos distintos conceptos de seguridad financiera. Lo importante es saber si con lo que yo cuento como recursos financieros, ¿qué pasa si yo dejo de trabajar? ¿Qué pasa si yo dejo de percibir esos ingresos? ¿Con cuánto es el tiempo con el cual yo puedo mantenerme a flote? Entonces, esa es una parte de la seguridad financiera. Oye, cuento con un patrimonio, cuento con recursos en el banco, cuento con inversiones que me permitan en algún momento dado sentir que tengo esa estabilidad financiera. Entonces, la seguridad financiera se refiere mucho a la estabilidad económica que cada persona llegue a tener y cómo puede salir a flote en medio de crisis y que esos recursos le permitan continuar y crecer. ¿Por qué una pandemia se considera una situación de riesgo? Bueno, primeramente es porque afecta directamente la salud. Entonces, ya con eso es mucho riesgo porque va directamente a la salud, ¿sí? Entonces, también con ello desencadena otro tipo de situaciones, otro tipo de circunstancias que van también desde la económica, ¿sí? A nivel mundial existe una afectación, se detienen muchas industrias, quizás a algunos sectores les pega más que a otros. Entonces, partiendo primero por lo más básico que es nuestra salud, después la parte económica, la parte financiera, se detienen actividades porque nos tenemos que resguardar en nuestros hogares, entonces no estamos siendo activos, no estamos consumiendo al mismo nivel o a la misma velocidad que se consumía o que se consume en situaciones normales. Muchos negocios llegan a perder obviamente sus ingresos, entonces todo eso desencadena pues una crisis y por ende tal vez una recesión y esto implica mucho más consecuencias económicas. Entonces por eso se considera de riesgo, porque finalmente afecta muchas situaciones. ¿Cómo comienzo en este momento? Bueno, aquí habría que ubicarnos y saber en qué situación financiera nos encontramos. Obviamente nadie tenía previsto esta pandemia, entonces primero hay que saber si yo estoy financieramente estable, es decir, sigo manteniendo mi ingreso, sigo manteniendo mis recursos, estoy financieramente estable, cuento con ese mismo ingreso, ya sea por medio de mi trabajo o a la actividad que yo me dedico. Entonces, si estoy así, bueno, estamos en una situación muy favorecedora. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si perdí mi trabajo? ¿Qué pasa si me encuentro con deudas? Oye, tal vez en una deuda que ya traía yo arrastrando, perdí mi trabajo. Bueno, entonces partiendo desde ahí, tengo que considerar mis necesidades básicas y las de mi familia, obviamente, que son alimentación, resguardo, la casa, eso que me permita a mí considerarlo para continuar, ¿verdad? Ahora bien, necesito generar de alguna forma, entonces tengo que buscar actividades que dentro de esta situación
de esta situación de quedarnos en casa nos permitan continuar y nos permitan tener algún ingreso. Entonces ahí va a entrar mucho la creatividad de cada persona. ¿Cómo puede empezar en este momento? Así. Y por el otro lado, las personas que están bien financieramente y que quizás no les afectó, obviamente, en mayor medida esta situación, entonces hacer y mejorar sus finanzas. Entonces, ¿qué estaba haciendo antes de la pandemia y qué estoy haciendo ahorita? Entonces, siempre tiene que ser para mejorar financieramente. Bien, ¿qué es un fondo de emergencia? Bueno, un fondo de emergencia es un dinero, es un recurso económico que me va a permitir a mí vivir, suponiendo, por ejemplo, que me tope con no tener un ingreso o con aquellos gastos imprevistos que no tenía contemplados en situaciones normales o cuestiones que nos puedan pasar. Por ejemplo, oye, se me descompuso el carro y lo tengo que arreglar, es un gasto no considerado, no previsto, entonces lo tengo que desembolsar. El fondo de emergencia sirve para eso. Oye, me enfermé, pero tengo que pagar el deducible del seguro de gastos médicos, también el fondo de emergencia me permite para eso. Oye, quizás perdí mi empleo, entonces el fondo de emergencia me va a permitir a mí, en lo que encuentro un nuevo empleo, continuar y avanzar y no vaya a mermar mis gastos o el estilo de vida, mantenerlo por lo menos en un periodo de 3, 6 meses a un año. ¿Cómo se construye un fondo de emergencia? Obviamente se construye con el paso del tiempo. Es importante tenerlo líquido y que busquemos instrumentos que me permitan tener liquidez y que al mismo tiempo estén generando un rendimiento dentro de ese fondo de emergencia. ¿Qué es un patrimonio? Un patrimonio es todos aquellos bienes que yo poseo y que son cuantificables y además van adquiriendo valor con el paso del tiempo. Puede ser desde mi casa, puede ser el auto, aunque el auto puede llegar a depreciarse, pero es parte de mi patrimonio. También todo el recurso económico que yo tengo en el banco, si cuento con inversiones, si cuento con un dinero que me permite obviamente mantener un estilo de vida. Entonces es todo lo que se puede cuantificar y además ese patrimonio puede heredarse. Entonces, ¿cómo lo construyo? Se construye obviamente con tiempo, se construye con todo lo que yo voy adquiriendo, con el incremento de mi recurso económico y acuérdense, muy importante, un patrimonio se hereda.